Hola, hola queridos matenautas, una vez más en este tu canal favorito, Mate al Toque. Les saluda el profe Angelucci para resolver las situaciones problemáticas de nuestros amigos del quinto año de educación secundaria correspondiente a la semana 23 con el tema la parábola para el día número 3. Es necesario compartir información teórica ya que es un tema nuevo y no está proporcionado en las sesiones de la estrategia. Comenzamos diciendo: la parábola es un lugar geométrico del conjunto de puntos cuya distancia a una recta llamada directriz es igual a la distancia de un punto fijo llamado foco, en este caso F. A ver, vamos a explicar qué es lo que quiere decir la definición. Por aquí tenemos algunos elementos ya graficados, por aquí tenemos la parábola que está de rojo, este punto F va a ser el foco, este punto V va a ser el vértice de la parábola y esta recta que está de azul, la recta L, va a ser la directriz, ¿ya? Entonces son los elementos que debemos conocer cuando trabajamos con la parábola. Y aquí el eje de las coordenadas para el eje X y el eje Y. Bien, entonces nos dice, por definición nos dice que si nosotros tenemos un punto cualesquiera, en este caso este punto que le voy a llamar P, va a suceder que la distancia desde este punto P hacia el foco, la distancia desde P hasta F hacia el foco va a ser la misma distancia que desde P hacia la directriz. Y esto va a cumplir para cualquier punto de nuestra parábola. Es decir, si yo cojo un punto aquí, un punto cualesquiera que pertenece a nuestra parábola, va a cumplir que la distancia desde este punto hacia el foco va a ser lo mismo que la distancia desde este punto hacia la directriz. Eso, como les repito, para cualquier punto de la parábola. Bien, entonces teniendo en consideración ello, vamos a seguir dibujando, completamos el gráfico, ahí está. Entonces vemos que esta distancia desde P hasta F va a ser lo mismo que la distancia desde P hasta D. Entonces puedo concluir que la distancia desde P hasta D es igual a la distancia de P a F, ¿no? La distancia desde el punto hacia la directriz es igual a la distancia desde el punto hacia el foco. También se va a cumplir, queridos estudiantes, miren aquí, no se pierdan, que la medida desde el vértice hacia el foco va a ser igual a la medida desde el vértice hacia la directriz, utilizando el mismo principio, ¿ya? Entonces yo estoy poniendo aquí, desde el foco hacia el vértice estoy poniendo un valor P, y desde el vértice hacia la directriz también un valor P, ¿ya? De tal manera que son iguales. Y así tendría que, desde el foco hacia la directriz, que vendría a ser el parámetro, desde el foco hacia la directriz, que vendría a ser todo esto, el parámetro, vendría a ser, ¿cuánto me diría? P más P, es decir, 2P. Entonces, aquí tenemos los elementos, por aquí tenemos el eje focal, que en este caso es el eje Y, coincide con el eje Y, el parámetro que sería 2P, la distancia entre el foco y la directriz, ahí está, desde el foco hasta la directriz sería P más P, 2P, la directriz que sería en Y menos P, ya utilizando el plano cartesiano, hacia abajo sería, todo esto, hasta aquí es P, entonces sería negativo, menos P, ¿ya? Para la ecuación de la directriz. El foco tendría como coordenadas 0, P, el foco tendría como coordenadas 0 para X y para Y sería P, hacia arriba, ¿no? Positivo. Bien. Luego tendríamos el vértice, que en este caso estamos haciendo coincidir con el origen de nuestras coordenadas. Y finalmente el radio vector. ¿Cuál será el radio vector? En este caso es PF. ¿Se recuerdan? Igual al radio en la circunferencia, esto es algo parecido, pero en este caso desde el foco a cualquier punto de la parábola se llama radio vector, ¿ya? Que sería desde P hasta F. Bien, y por último vamos a hablar del lado recto. ¿Cuál es el lado recto? El lado recto es el segmento, si yo pongo aquí A, en este caso, y aquí B, el lado recto va a ser AB. Este lado recto pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Y además es paralela a la directriz. Y se cumple que este lado recto, en este caso AB, va a ser igual al doble del parámetro. En este caso, el parámetro, ¿cuál sería? Habíamos dicho P más P, es decir, 2 veces P. Por lo tanto, ahí hallamos que el lado recto valdría 4P. ¿Ya? Listo, no te olvides de eso.
Bien, he trasladado el mismo gráfico aquí. Si nosotros quisiéramos hallar, así como en la circunferencia hemos hallado o hemos utilizado la ecuación de la circunferencia y quisiéramos hallar también aquí la ecuación de la parábola, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, comenzamos. Recuerden que si yo tengo el punto P de coordenadas X y quisiera hallar este radio vector, así como en la circunferencia, su ecuación tenía que ver con la distancia del radio, igual aquí tiene que ver con la distancia del radio vector. Si nosotros quisiéramos hallar el radio vector de esta parábola, teniendo como foco al punto F, como origen al punto V y como directriz a la recta L, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Allá. Siempre nos vamos a apoyar en este teorema tan famoso que es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces yo voy a formar un triángulo rectángulo para poder hallar con el teorema de Pitágoras. Miren aquí. Sabemos que este radio vector, si ya yo formo este triángulo rectángulo, sería, ¿qué cosa? Vendría a ser la hipotenusa. Y este lado, desde el punto P, aquí lo puedo poner en un punto M, el punto P, M, y aquí el lado PM sería uno de los catetos y FM sería el otro cateto. Y si tú recuerdas, el teorema de Pitágoras está dado por la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, ¿cuánto sería cada uno de nuestros catetos? Teniendo en cuenta que aquí tenemos nuestras coordenadas X y Y, de tal manera que este punto es el origen, y quisiéramos hallar solo esta medida, teniendo en cuenta que este es uno de los catetos, ¿qué tendría que hacer? A ver, si todo mide 8, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo con números. Si desde aquí hasta aquí, ¿ya? Lo voy a trasladar aquí, desde aquí hasta aquí, todo mide 8. Y hasta el foco, vamos a suponer que esta parte mide 3. ¿Cuánto mediría esto? 5, ¿no? ¿Qué operación has hecho? Lo único que has hecho es restado 8 menos 3, 5. Y hacemos lo mismo, en este caso está con variables. Tú sabes que esta parte mide P. Aquí está, P, la medida P. Desde el foco hacia el vértice estamos reemplazando con P. Y además, si desde el vértice hasta M mide Y, sabemos que mide Y porque acá está, para este eje mide Y. Entonces, si todo mide y esta parte mide P, ¿cuánto mide desde M hasta F? Y menos P. Y hacemos lo mismo para X. Sabemos que para X no habría problema, ¿cierto? Pero igual utilizamos la misma propiedad para poder hallar la ecuación de la circunferencia porque no siempre va a estar en el origen. Entonces esta también sería X menos ¿cuánto? En este caso no hay, sería 0. Entonces ya hemos hallado ambos catetos. Cateto 1 y cateto 2. Y lo único que hacemos ahora es reemplazar en el teorema de Pitágoras, ¿ya? Para poder hallar la ecuación de la parábola. Repito, recuerden que si tenemos que h al cuadrado es igual a c al cuadrado más c al cuadrado, yo lo puedo expresar, puedo transponer ambos miembros, todos los datos y tendré que c al cuadrado más c al cuadrado es igual a h al cuadrado. No hemos hecho nada, simplemente hemos transpuesto todo. De tal manera que, ahora sí comenzamos a reemplazar. Uno de los catetos, ¿cuánto vale? Aquí está, x menos 0, uno de los catetos. Entonces, nos dice que un cateto al cuadrado, ya, aquí está, uno de los catetos en nuestro gráfico, uno de los catetos, que era x menos 0 al cuadrado, más el otro cateto, y el otro cateto de nuestro triángulo, ¿cuánto vale? ¿O cuánto mide? Y menos p. Entonces tendremos y menos p al cuadrado. Igual, ¿a quién? A la hipotenusa al cuadrado. Profe, tú te has vuelto loco porque has puesto y más p. Ahora vas a ver, mira acá. Recuerda que por definición te dice,
desde el foco hacia el punto, para cualquier punto de nuestra parábola, tiene la misma distancia que desde este punto hacia la directriz. En este caso, si yo sé que la hipotenusa, esta es la hipotenusa, ¿cierto? Este es h para nosotros, en nuestro triángulo. Si esto mide h, entonces ¿cuánto mide todo esto? ¿No? También medirá h, lógicamente, porque nos dice, por definición de la parábola, que desde el foco hacia el punto es igual a la distancia desde el punto hacia la directriz. Ahí está, entonces estas dos son iguales. ¿Y esto a qué es igual? Esta distancia, tenemos los valores, recuerda. Todo esto, desde aquí hacia el eje X, esta parte mide Y. Ya sabemos, aquí está, desde aquí hasta aquí mide Y, esta es su medida. Y desde aquí hasta la directriz, desde el eje X hasta la directriz, mide P. Entonces, H será igual a Y más P. Listo, de ahí que considero y más p al cuadrado. La hipotenusa, que sería y más p al cuadrado. Ya está. Entonces, queridos estudiantes, esto es prácticamente lo más difícil. Lo demás ya es operativo. Entonces diremos, x menos 0 al cuadrado. ¿Cuánto será? X menos 0, x al cuadrado, simplemente x al cuadrado. Esta y menos p al cuadrado que está sumando lo voy a pasar al otro miembro, porque aquí tengo y menos p, aquí también tengo y más p al cuadrado, se parecen, entonces puedo seguir trabajando. Entonces tendré x menos 0 al cuadrado, simplemente x al cuadrado. Igual a y más p al cuadrado, aquí está, y más p al cuadrado menos, este que está sumando pasa restando, y menos p al cuadrado será menos y menos p al cuadrado. Listo. Entonces, a partir de aquí nos apoyamos en la identidad de Legendre, que nos presenta dos casos. Si tenemos a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado, esto va a ser directamente 2 veces el producto de la suma de los cuadrados de a y b. ¿Ya? Listo. Pero en el caso, que es nuestro caso, si ustedes pueden observar, a más b al cuadrado, y más p al cuadrado, menos a menos b al cuadrado, menos y menos p al cuadrado, que es nuestro caso, esto va a ser igual a 4 veces ab. Simple. Entonces tú lo puedes resolver, no hay ningún problema, pero en este caso, recordando ya la identidad de Legendre, vamos a aplicar y nos quedará 4ab. Pero ¿quién es a para nosotros? A es y, ¿y quién es b? P. Entonces tendremos x al cuadrado va a ser igual a 4 veces ab. En este caso, 4 veces p, y. Listo. Entonces ya hemos encontrado la ecuación de nuestra parábola. ¿Ya? Entonces, así sale la ecuación de la parábola. Si es que ustedes se preguntaban, ¿y cómo? ¿De dónde? ¿Por qué salen estas ecuaciones? Ya está, ya te la he demostrado de dónde sale y cómo sale para que tú lo puedas entender y comprender. Entonces concluimos diciéndole, la ecuación de la parábola con vértice en 0, punto y coma 0, es decir, en el origen de las coordenadas, y con eje focal en el eje y, es x al cuadrado igual a 4py. Bien, hay algunas consideraciones que debemos tener. Habíamos visto que esta ecuación va a ser cuando la parábola está viendo hacia arriba, cuando se abre hacia arriba, ¿ya? Y es positivo. Vemos que x al cuadrado es igual a positivo, recuerden, 4p por y. Y en el caso de que si fuese hacia abajo, o sea, es decir, la parábola mire hacia abajo, lo único que vas a hacer es utilizar la ecuación x al cuadrado, es decir, la misma ecuación, solo que vas a poner negativo, ya que recuerda que en el eje y, cuando mira hacia abajo, es negativo. Y en los casos de que la directriz sea paralela al eje y, ya no al eje x, y cuando vea hacia la derecha, vas a utilizar y al cuadrado menos 4p x, que es la misma, solo que en vez de x se está reemplazando. Mira acá, en vez de x, ¿qué cosa está poniéndose aquí? Y en vez de y está poniéndose x. En realidad, simplemente aquí cambia de variables y
Tú sabes que en el eje X, si va hacia la derecha es positivo, pero si va hacia la izquierda, en este caso si es que nuestra parábola ve hacia la izquierda, será negativo. O sea, la misma, pero negativo. Y al cuadrado será igual a menos 4p multiplicado por el valor de x. Listo. Esas consideraciones debes tener porque esos casos se te va a presentar cuando trabajes situaciones con la parábola. Pero en este caso hemos visto en estas parábolas el vértice coincide con el origen de nuestras coordenadas. ¿Y qué sucederá cuando no coincide con el origen de las coordenadas? Bueno, en este caso también es sencillo. Lo único que vamos a hacer, partiendo de la ecuación de la parábola, lo único que vas a hacer es x, que es x al cuadrado, lo único que vas a hacer es restarle la distancia que se desplaza en función al vértice. Tenemos aquí el vértice, aquí está el vértice, que tiene como coordenadas h, k, es decir, h para x, esta distancia es h, y para y, esta distancia será k. Entonces vamos a tener un punto que es nuestro vértice, h, punto y coma, k. Ese es nuestro vértice. Entonces sabemos que h es para x, la distancia que se desplaza hacia x, y k es la distancia que se desplaza en y. ¿Ya? Listo, entonces lo único que haces es, si h es la distancia que se desplaza a x, lo único que vas a hacer que a x le vas a restar esa distancia, h, y lo elevas al cuadrado. ¿Por qué? Porque x es al cuadrado. Menos 4py, pero sabes que y también se ha desplazado. Entonces lo único que haces es restarle a y la distancia que se ha desplazado, que en este caso sería k. Entonces ahí tenemos la ecuación cuando el vértice no coincide con el origen de las coordenadas. Eso cuando la parábola ve hacia arriba. Y ya sabes que cuando la parábola ve hacia abajo, lo único que cambia es el signo. Es la misma ecuación, pero con signo diferente. Y en el caso de que ve hacia la derecha, es decir, ya la directriz es paralela al eje Y, lo único que hacemos es intercambiar de variables. En este caso era x menos h, ahora será y menos h, al cuadrado igual a 4p por x menos h. Y análogamente, si es que se va hacia la izquierda o si es que ve hacia la izquierda, sabemos que esto debe ser negativo y tendremos y menos k al cuadrado igual a menos 4p por x menos h. Listo, entonces ahí tenemos las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar en estos días. Es necesario que pongamos en práctica todo lo que hemos visto. Y tenemos así, un puente colgante de 120 metros de longitud tiene una trayectoria parabólica sostenida por torres de igual altura. Si la directriz se encuentra en la superficie terrestre y el punto más bajo de cada cable está a 15 metros de altura de dicha superficie, hallar la altura de una de las torres. Comenzamos a resolver. La recomendación es que realices un gráfico. Y no solamente en geometría, sino en todas las situaciones que puedas realizar un gráfico. O sea, me habla de un puente colgante, entonces dibujo mi puente colgante. Recuerda que nos dice que tiene una trayectoria parabólica. Es decir, aquí está una trayectoria parabólica. Se forma una parábola. Si yo quiero continuar, y lo puedo continuar, ya está, ¿no? Se forma una parábola. De tal manera que voy a considerar este punto, es decir, el vértice, como el origen de las coordenadas. Ahí está, tengo la coordenada X, la coordenada Y. Y este punto, el vértice de nuestra parábola, va a estar en el origen de nuestras coordenadas. Listo, hasta ahí vamos. ¿Qué más nos dice? El puente colgante mide 120 metros, es decir, desde aquí hasta aquí hay 120 metros, ¿ya? Ahí está, lo dibujo, 120 metros, lo pongo bonito. Y a partir de eso yo puedo calcular lo siguiente. Si esto es el vértice, se supone que esta distancia es lo mismo que esta distancia. Y este es el eje focal. Entonces, si todo mide 120, esto mide 60 y 60. Listo. Si esto mide 60 metros, entonces, ¿cuáles serán las coordenadas de este punto?
sabiendo que esto mide 60, es decir, se va 60 metros hacia la derecha en el eje X. Ah, muy bien. Será, para el eje X será 60. Y para Y, como no tengo el valor, simplemente lo pongo Y. ¿Ya? Esta medida que siga siendo Y. Listo. ¿Qué más nos dice? Sostenida por dos torres de igual altura y tal. Estas son las torres, ya estamos dibujando. Estas son las torres, esta y esta. Las dos torres tienen la misma altura, es decir, yo puedo trabajar con estos datos o con estos datos. Recuerden que si acá tiene 60, Y, acá tendrá menos 60, Y, ya que se va hacia la izquierda para el eje X. Puedo trabajar con cualquiera de los dos, pero en este caso me conviene trabajar con números positivos porque es más sencillo. Bien, continuamos. Si la directriz se encuentra en la superficie terrestre, entonces dibujo, ahí está, la directriz. Esta recta va a ser la directriz, la recta azul. El punto más bajo de cada cable está a 15 metros de altura de dicha superficie. Es decir, el punto más bajo de cada cable, es decir, de este cable, está a 15 metros de la superficie. Sabemos que la superficie es esta, que también se ubica ahí la directriz. Entonces, esta medida vale 15 metros. Ya está. A partir de ahí nos dice hallar la altura de una de las torres. Recordemos, esta es una torre. Desde el eje X hacia el punto superior de la torre mide Y. Y desde el eje X hacia la superficie, ¿cuánto mide? 15. Bueno, aquí está, nos ha dado ese dato. Entonces, esto mide 15 metros. Si yo quiero hallar la medida de la torre, que será Y más 15, entonces esta altura, la altura de la torre, ya lo voy a poner T, será igual a Y más 15. Y lo único que me interesa ahora es hallar, ¿qué cosa? Y, es el único dato que no tengo. ¿Y cómo voy a hallar? Miren por aquí. Vamos a utilizar la ecuación de la parábola. Recordemos que ya habíamos hallado, ya habíamos encontrado, habíamos demostrado de dónde aparece esta ecuación de la parábola. Entonces tenemos x al cuadrado será igual a 4py. Queremos encontrar este valor. ¿Tenemos x? Sí, tenemos x que vale 60 para este punto. Tenemos p. Ah, ya. Alguien dirá p. ¿Y qué cosa era p? Recuerden, aquí vamos con el parámetro. Recuerden que el parámetro era desde el foco hacia la directriz. Y recuerden que desde el punto, desde el vértice hacia la directriz, era lo mismo que desde el foco hacia el vértice. Por lo tanto, si esto mide 15, esto mide 15. Y recuerden, ¿qué valor tenía esto? Estos tenían P, ¿no? Estos tenían el valor de P. De tal manera que nuestro parámetro era 2P. Entonces, ¿cuánto vale P? P vale 15. Por lo tanto, lo único que hago es reemplazar. ¿Ya? Tendré entonces 60, x que vale 60 para este punto, ojo, estamos trabajando con este punto, x que vale 60 al cuadrado será igual a 4 por p. ¿Cuánto vale p? P vale 15, aquí está, por y. Por lo tanto, tendré, será 60, 60 al cuadrado igual a 60y, 60 que está multiplicando pasa a dividir y tendré que 60 al cuadrado es 60 por 60. Acá puedo simplificar 60 entre 60, 1 por 60, simplemente 60 será igual a y. Listo. ¿Pero ahí terminó? No, porque nos pide calcular la altura de una de las torres. Entonces, recordemos, la altura de una de las torres era T. Por lo tanto, diremos que la altura de la torre es Y más 15. Reemplazo el valor de Y, que vale 60, más 15, obteniendo que la altura de la torre es igual a 75 metros. Listo, queridos estudiantes, de esta manera hemos podido resolver una situación problemática que se las está facilitando como ejemplo y servirá para que puedan resolver las situaciones que están propuestas en la estrategia Aprendo en Casa para los días 3 y 4. Bien, queridos estudiantes, de esta manera hemos resuelto una situación que les servirá como apoyo para que puedan resolver las situaciones del día 3 y del día 4 de la estrategia Aprendo en Casa. Si te gustó el video, compártelo, regálame un gran like, déjame tus comentarios y sugerencias. Si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones. Conmigo, hasta la próxima.